Y en esta, profe, porque en las otras sí se han ido yendo. ¿De verdad? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 12, por ahí, del curso. Nos queda solamente un mes. Yo tenía la esperanza de decirles, después de este mes nos vamos a volver a ver el próximo semestre, porque nos vamos a volver a ver. Sonaron. Voy a volver a dar el curso de trayectorias. Y entonces nos íbamos a ver presencialmente, nos íbamos a abrazar y nos íbamos a amar. Pero bueno, vamos a tener que seguir abrazándonos No. virtualmente. No se puede. El abrazo no, profe, COVID. Como vieron lo que sucedió esta semana, ¿qué sucedió esta semana? ¿Qué pasó? Mientras no estábamos. Que generó pasiones, pero increíbles en nuestro país. El clásico. Ah, no. Ver este fútbol en tiempo de coronavirus es todavía más deprimente que verlo en tiempos normales. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en el país? Nosotros pensábamos que el corona se estaba yendo y estábamos muy contentos. ¿Y qué pasó? Subió otra vez la curva. Subió otra vez la curva. ¿Y cómo subió la curva? Sí. Subió muy significativamente. ¿Y quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa. Dios, que nos mandó el coronavirus. China tiene la culpa. El animal ese raro que no sé ni cómo se llama tiene la culpa. Avicii tiene la culpa. Anonymous tiene la culpa. Trump tiene la culpa. No, profe, es un virus alienígena. Por supuesto que no. La culpa lo tienen nuestros vecinos del norte. Porque ellos, contrario a nosotros, no saben cuidarse. ¿No se han dado cuenta ustedes cómo esta última semana aumentó el grado de xenofobia en nuestro país de una forma, pero espantosa? Sobre todo si tratamos de leer nuestra realidad desde algunas redes sociales, que tanto me gustan. Qué linda, Karina. Ese juego me gustaba mucho hace como 6 años. Ah, no es el juego. ¿Qué es? La foto que hice. Pensé que era el juego del bichito que se come una menta. Oh. Era una imagen de bendiciones. Buen día. Feliz martes. Báñese temprano. Los religiosos aquí no. Esta es una clase laica. Como quieren que sea la Asamblea Legislativa. De unos 20 o 25 años cuando hay una representación un poquito más plural. Bueno, entonces, antes de iniciar la sesión, la sesión que trata de comunicación grupal y de comunicación organizacional, quería que viéramos un pequeño caso de estudio, pero muy chiquitito, que simplemente es el reflejo de algo que sucedió la semana pasada, que es un poco lo que estamos conversando ahora. Voy a compartirles la pantallita. Ya casi. Voy a ver si puedo poner esto más grande, perdón. Qué nervios. Dame un toquecito para ver si puedo. Sí, bueno, voy a tener que hacerlo artificialmente. Ok. Entonces, luego de la transmisión del 3 de junio de la semana pasada, transmisión que por supuesto que nuestro Ministerio de Salud hace en vivo, porque ahora la política pública, la salud pública se trabaja en vivo, digamos que es una de las particularidades de la modernidad, sobre todo la posmodernidad. Luego de esta transmisión, en la cual nos dijeron que había aumentado, pero muy significativamente, los casos de contagiados, particularmente en el norte del país, los comentarios sobre la belleza física y las virtudes intelectuales de nuestro ministro de Salud se transformaron radicalmente. Y este post es uno de los posts que tiene más comentarios, creo que es el que tiene más comentarios del Ministerio de Salud de los últimos tiempos. Tiene casi 5,000 comentarios.
Y quiero mostrarles algunos de esos comentarios. ¿Se ve? ¿O está muy chiquitito? Sí, se ve. Ah, no, pero no me hable tan feo. Si me va a hablar tan feo, cerramos Chiramo aquí. Sí, señor, se logra ver. Entonces, Perdón, profesorcito, se ve perfecto. doña Silvia Almeric dice, creo que todos sabemos por qué aumentaron los casos. En Guanacaste circulan familias enteras de ilegales y nadie hace nada. Muy triste. Hay un video de un oficial, nos dice Jazmín, de la Fuerza Pública, donde estaban bajando 46 nicaragüenses de un camión que intentaba cruzar la frontera de nuestro país y fueron detenidos. 27 son extranjeros. Triste que Nicaragua abandone su pueblo. En fin, y ahí entre esos 5,000 y pico de comentarios, una proporción muy grande, probablemente por ahí el 70-75%, tiene que ver con la forma en la que nosotros nos construimos a diferencia de otra gente. Es aquello que hablábamos la semana pasada, hace un par de semanas, sobre cómo yo me construyo mi identidad en espejo al otro, en oposición al otro o a la otra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice, por un lado, que mucho de lo que nosotros somos nos construimos en oposición a lo que nosotros no somos. Eso es una cosa. Pero nos dice otras cosas más y nos dice cosas particularmente interesantes en lo que tiene que ver con ya no tanto la construcción identitaria mía como individuo, sino la construcción identitaria de nosotros como grupos grandes, como naciones, o como grupos más chiquititos, como clústeres, famosos clústeres que se están trabajando ahora desde la salud pública para combatir el coronavirus. Desde grupos muy grandes hasta grupos familiares. ¿Alguien que pueda especular qué es lo que nos dice? Bueno, aquí alguien dice que qué montón de mamones en este chat, ¿cómo van a decir que el COVID-19 es una mentira? Bueno, eso nos dice otra cosa interesante de nuestra época. Cierren esa frontera norte que nos va a llevar puta, bueno. También cierto tipo de utilización del lenguaje, digamos, cada vez más agresiva y cada vez más libre, más liberada, es también interesante este tipo de espacios. ¿Alguien que me pueda decir qué nos dice esto? Profe, para mí como que hay una necesidad como de depositar culpa en algún lado, como buscarle una explicación, pero no sé. ¿Ok? Necesitamos buscar culpables. Parte de la controversia del coronavirus ha sido constituida desde el buscar culpables. De hecho, ustedes han visto cómo una de las maneras en las que el presidente Trumpito, ha decidido pelear contra el coronavirus en el espacio simbólico es echándole la culpa a China y haciendo de China el verdadero enemigo, no el coronavirus, ¿verdad? Entonces, digamos que esa necesidad de enemigos es parte de tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo. Pero ¿qué otra cosa ven ustedes? ¿Ustedes piensan que la mayor parte de este tipo de discursos se manejarían, digamos, en el cara a cara, particularmente con los otros, con los sujetos que estamos atacando del otro lado? No. ¿O ustedes piensan que este tipo de discursos se manejarían de la misma manera en otro tipo de foros? ¿Qué sé yo? En un foro dominado por panameños. No. Muy probablemente no. Obviamente no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, yo los incitaría a pasar un ratito leyendo algunas de estas cosas, por un lado, para que se vomiten, y por otro lado, para que vean cómo las dinámicas grupales y las dinámicas organizacionales, de cierta manera, en ciertos espacios-tiempos permeadas por ciertas posibilidades. ¿Qué es eso tan lindo? Alguien me conmovió sin saberlo. Permeado por ciertas posibilidades que permiten ciertos medios, generan ciertas dinámicas.
Hoy, digamos, en estos tiempos estamos viviendo un montón de controversias súper, pero súper interesantes. Una de ellas, que es una vieja controversia, pero muy importante para nosotros los comunicadores, tiene que ver con la relación entre la libertad y los derechos, entre el ser libre para expresarse y el expresarse en un mundo en el que uno respete al otro y a los otros. ¿Sí? Este rollo yo, de alguna manera, lo he ido manteniendo desde el inicio del curso. Para mí es como medular para el ser comunicador. Entonces, una de las cosas muy interesantes que ha estado pasando tiene que ver con este medio que yo deploro y que sé que muchos de ustedes probablemente no, y con razón, digo no. Con esta red social que pretende pretende acercar a la humanidad conectando gente. Y con algo muy particular que sucedió en la política internacional con los vecinos del norte, con el presidente espectáculo, que es el señor Trump. ¿Qué podrá haber sucedido? Estoy seguro que todos han escuchado el tema y probablemente algunos se han interesado por tratar de entenderlo mejor. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una red social que se utiliza mucho en Estados Unidos, aquí un poquito menos, que es probablemente que tiene un grado considerable de responsabilidad en la llegada de Trump al poder. ¿Qué se llama? Mi querido Twitter. ¿Cuántos de ustedes utilizan Twitter? Yo lo uso a diario. Yo lo uso. Yo lo uso, pero no mucho. Profe, filtraron Yo solo- algo super heavy de Trump. Perdón, Una foto muy- escuché algo de diversión. No, una foto muy heavy que la filtraron de Trump. Yo quedé como, no, ¿por qué? ¿Por qué publican ¿En serio? eso? Así como de sus partes nobles. Ajá, miras qué asco, profe. Emoción, debe ser, pero debe ser micro. No sé. No. No es tan micro. Pero supuestamente no era real la foto. Aparte de la foto, Trump hizo unas manifestaciones muy serias, muy bravas, en reacción a las protestas que tratan de rectificar una aberración histórica con las condiciones de inequidad de la población negra en Estados Unidos, a partir de la muerte de una persona, que todos ustedes escucharon porque solo de eso se hablan en los medios noticiosos internacionales. ¿Y qué fue lo que hizo Trump? Esencialmente, Decir que eran criminales. Apagó las luces. escribió un mensaje no Fake solamente news. designando a la gente que protesta como criminales, sino incitando al Estado a reprimir y a violentar a las personas que protestaban. Entonces, la gente que dirige Twitter, que nunca han sido tampoco de los más progresistas de este mundo, decidieron, y es parte de un movimiento que lleva ya cierto tiempo, indicar que las manifestaciones que estaba teniendo el presidente de Estados Unidos estaban incitando a la violencia. Y eso generó un despelote. ¿Por qué generó un despelote? Claro, porque el presidente se picó, seguro. Porque se enojó Trump. ¿De verdad nadie se interesó por esto? Pues yo sé que es como un poco de geeks y de profe de comunicación, pero... Yo la verdad de que de eso no me había enterado, profe, de esa parte. Yo Bueno, unos días desconectado. resulta que se enojó y el nuevo enemigo de Trump es Twitter. Entonces sucedió algo muy interesante y es que Twitter ataca el medio que le permitió generarse discursivamente para llegar al poder. Trump no hubiese podido llegar al poder a través de otros medios, porque no tiene la habilidad mental, iba a decir, no tiene ciertas habilidades que requiere un político como para poder llegar al poder desde otros medios, desde los debates, desde el espacio televisivo, desde la prensa. Trump funciona desde frasecitas pequeñas. A partir de la fake news, profe. ¿Ok? A partir de la fake news tiene un poco que ver con esto.
efectivamente, lo que escribió Trump fue tremendamente ofensivo y tremendamente peligroso, sobre todo partiendo de una persona que tiene el puesto que él tiene. Entonces, Twitter decidió ejercer un poquito de moderación, es decir, indicar en el tweet que ese mensaje podía ser engañoso o peligroso. Eso llevó a Trump a tratar a Twitter de lo que trata Trump a las cosas que no le gustan, por un lado, y por otro lado, de tratar de transformar el estado legal de las redes sociales para que ante la justicia puedan ser demandados por las cosas que escribe la gente en sus medios. Yo no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, esto parte de Estados Unidos, las redes sociales como Facebook y Twitter tienen un estatus distinto al de los medios de comunicación regulares. Es decir, ellos no se... La ley le permite a Twitter, a Twitter y a Facebook, y a las redes sociales en general, por una interpretación de la ley, por una forma en la que clasifican esos medios, les permiten a ellos no hacerse responsable de lo que escriben sus usuarios dentro. Es decir, les dan la libertad total para manejar el contenido que hay dentro de sus plataformas con la libertad que quieran. Hace mucho tiempo, mucha gente se ha preocupado muchísimo por esto, porque se ha notado que a través de esos medios se va fomentando, se fomenta cotidianamente la violencia. Entonces, Zuckerberg, que es el papá de Facebook, que se lo conocen a través de películas y a través de un montón de lugares, decidió que Facebook no iba a intervenir en los mensajes de Trump. Entonces mi pregunta es, para ustedes. Ustedes son dueños de alguna red social muy famosa, tienen miles de millones de dólares en sus cuentas, tienen la vida resuelta para ustedes, para sus descendientes y para todos los descendientes de sus descendientes. ¿Okay? Pero ustedes al final son responsables de ese medio. Ustedes, siendo responsables de un medio que le llega a una cantidad enorme de población en este planeta, permitirían que cualquier persona escriba, por ejemplo, que, no sé, que los negros y los latinos son una raza inferior y que habría que eliminarlos a todos. O permitirían que... Pero es que es muy complicado. Porque Dale, uno sabe que esas personas tienen poder suficiente como para, no sé, destruir, entre comillas, el trabajo de unos años, pero uno tiene una moral y uno tiene valores que uno sabe que uno no permitiría eso, pero si uno se pone en la posición de él, es muy complicado porque es poner en riesgo su trabajo, básicamente. Entonces, okay. o sea, moralmente no lo permitiría, pero también hay que pensar como, ellos también piensan como empresarios. Ahí a veces en las empresas se deja mucho de lado la moral. Ok, entonces vos pensás que tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada individuo. Sí, básicamente. Ok. Porque eso depende de qué tan pesada sea la conciencia de la persona. Ok, ¿alguien más? Profe, yo creo que yo no lo dejaría tan libre porque a pesar de que sea una empresa y todo, deben de seguir ciertos lineamientos y reglas. Ok. ¿Qué pasaría si uno decide de salir a la calle chingo? No sé, y empezar a cachetear a la gente. Mi actividad favorita. Probablemente sería muy gracioso, lo disfrutaríamos muchísimo. Se llevan, profe. Pero habrían consecuencias legales, ¿cierto? Es decir, esa persona Sí. enfrentaría consecuencias porque está violentando algunas reglas y algunas normas de la sociedad. Entonces, en el mundo de la comunicación y en el mundo de la información particularmente, sobre todo en este tipo de plataformas y de medios,
se genera algo muy extraño, y es que en el nombre de la libertad de expresión se permite todo. ¿Por qué se permite todo? Profe, me imagino que la gente... Se permite todo porque lo que a esos medios les interesa, sobre todo y ante todo, es eliminar todas las barreras posibles para generar la mayor cantidad de contenidos posibles. Ese es su objetivo final. Entonces, ¿qué es lo que pasa si Facebook comienza a moderar contenidos, como hacen otras plataformas? ¿Va a perder gente? No. Va a perder algún porcentaje de producción de contenidos. Entonces, vamos a ver. No me quiero ir más allá hacia temas que vamos a tratar de abordar con mayor amplitud en algunas de las próximas sesiones. Pero lo que quiero decir es esto. Distintos espacios, ¿verdad?, constituyen distintas normas desde las cuales nosotros como individuos y como grupos interactuamos. Hay espacios que por la forma en la que generan la dinámica de interacción, por la forma en la que se comparte la información, ofrecen campos muy fértiles para generar violencia, para generar información en lugar de generar acuerdos, para generar asimetrías. ¿Okay? Profe, toda esta situación no es muy similar a lo que hicieron Ortega y doña Rosario, que tildaron de terroristas a todos los medios de comunicación que estuvieran como, entre comillas, en contra de ellos o que dijeran la realidad de Nicaragua. Bueno, esa es la cara totalmente opuesta de la moneda. Digamos, este es un espacio donde Facebook es un espacio donde se privilegia la libertad de expresión ante el control, la moderación o la censura. El caso de Nicaragua con los medios es un gobierno democráticamente electo, uno puede decir que es un gobierno totalitario, pero la forma en la que ellos manejan la relación con los medios, en la que construyen su espacio simbólico, es desde el control y desde la censura. Entiendo. ¿Se entiende? Es como la relación inversa. Entonces, el punto es que no es sano para ninguna sociedad vivir en un control absoluto en el cual violentan tus libertades, y una de ellas es la libertad de expresarse, ¿sí? Pero tampoco es sano para una sociedad un mundo en el que existe una libertad total para expresarse sin que haya normas claras que nos permitan una convivencia más justa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y eso tiene muchísimo que ver con la forma en la que nosotros colectivamente vamos estableciendo fronteras, vamos estableciendo límites para lo que es permitido y lo que no es permitido. Y eso se desarrolla desde pequeños grupos como las familias, que es uno de los lugares más importantes, a grupos más grandes, desde la comunicación grupal, a grupos más grandes y más estructurados como la comunicación organizacional, a grupos todavía más grandes como la sociedad en general. ¿Sí? Dicho eso, entonces, quiero introducir al grupo número 2, a Ana y compañía, para que nos hablen un poquito sobre comunicación grupal. E insto a todas y a todos los miembros de este estimadísimo grupo, aparte de a bañarse, como siempre, porque eso siempre es necesario, ¿verdad?, a explorar un poquito esto que está pasando con Trump, Facebook y Twitter. ¿Ok? Listo. Entonces, les voy a pasar el control, si te parece. Tienen el control. Voy a parar el compartir pantalla. Voy a mostrarles mi tarro. Y ahora voy a... ¿Tengo que hacer algo o no? No, todo bien. ¿Ya tenés control, cierto? Creo. Santiago, ¿por qué what the fuck? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usan mi red social para repartir odio, ya no lo puedo leer. Profe, me quito la cámara yo no expongo. No,
Lo que Sí, puso Karina. si quieren a quienes no les toca exponer, pueden quitar la cámara para ahorrar un poquito de ancho de banda. Ok, No ok. lo soportaría. Otro día más sin usar el mínimo como un múltiplo. Otro día más sin usar el máximo como un divisor. Ah, sí, Frank dice que efectivamente en Facebook hay ciertas cosas que si vos hablas de ciertas cosas te bloquean. Pero entonces ahí es donde uno donde tenemos que tratar de ver cuál es el fundamento moral para bloquear ciertas cosas. Por ejemplo, en Facebook todo lo que tenga que ver con imágenes sexuales está terminantemente prohibido. ¿Sí? Bueno, creo que en todas las redes sociales, pero en Claro, en Twitter, la mayor bueno. parte de las redes sociales, porque si no eso sería, digamos, un cesspool de pornografía, digo, como tienden a hacer la mayor parte de los medios cuando se permite su inserción. Pero entonces, digamos, ahí es donde hay una evaluación moral que hacen ellos y que deberíamos de hacer todos. Efectivamente, para ciertos públicos, los desnudos, la desnudez y el sexo es algo que no es conveniente. Pero uno diría también que promover la violencia racial no es conveniente tampoco para ninguno de los grupos. Entonces, ¿por qué es que se permite una cosa y por qué no se permite la otra? Eso es un poco lo que uno tiene que evaluar. Digamos, no lo que uno tiene que evaluar. Lo que uno debería de considerar cuando trata de leer lo que está pasando a través de los medios de comunicación. Porque esto no solamente... Pongo a Facebook como el ejemplo, porque es mi ejemplo preferido porque los encuentro detestables, pero pasa con un montón de medios a distintas escalas. ¿Por qué La Nación y CR hoy se emperran de hablar de ciertos temas y de otros no, por ejemplo? Eso tiene una valoración moral detrás. Profe, Tiene una pero, valoración ideológica detrás. Sí, perdón. pero una pregunta, digamos, el motivo por el que no se hable o se permita más bien hablar de ciertos temas no puede ser como a causa de la tradición, porque Y claro, por más tiempo se llega viendo, se va viendo lo que es relaciones sexuales y demás como un tema tabú. Y hasta hace poco, en realidad es que empezamos a tener más conciencia de la importancia de una igualdad, de una equidad entre razas y entre géneros y demás. Entonces, privar a la gente de hablar mal de estos temas no terminaría creando todo un debate de qué se puede hablar y qué no, por ser como temas más nuevos. tenés absolutamente toda la razón. Ahora, tal vez agregado a la tradición o más allá de la tradición, tiene que ver con esta famosa noción que ustedes han escuchado y han explorado desde múltiples lugares desde que están chiquititos, porque esto se trabaja desde la escuela, y es muy loco que, siendo que se trabaja desde la escuela, todavía es difícil que quede claro esta famosísima noción de cultura. Es decir, aquello que, esa especie de espacio amorfo y fluido en el cual coexisten las normas y valores, creencias de todas y todos nosotros. Digamos, un ejemplo que yo no sé si para ustedes es revelador, pero creo que podría serlo, porque ustedes empezaron a leer medios de comunicación masivos desde chiquititos, aunque sea accesoriamente, aunque sea a través de las redes, es la forma en la que se maneja la diversidad sexual. Los medios dominantes en este país hicieron un giro de 360 grados hace algunos años en la manera en la que se maneja la diversidad sexual. La homosexualidad, por ejemplo, en este país, en La Nación, en La Extra, en La República, en todos los periódicos, en todos los grandes periódicos y en la televisión, era visto como una aberración del Señor, hasta hace muy pocos años. Y eso tiene que ver con la forma en la que se va transformando la cultura, ¿verdad? En eso tenés toda la razón. Por eso es que, y la cultura es en parte lo que nosotros construimos hoy en día como valores, pero en gran parte lo que hemos construido desde el pasado, desde las familias y desde nuestros papás, desde nuestros abuelos, ¿verdad? Digamos, esta relación que tenemos con el puritanismo, por ejemplo, nos viene de muy lejos. Don Miguel.
¿Estás escuchando algo? No sé qué es, pero si quieres nos contás. Es que me salí y me volví a meter de la reunión, entonces se me olvidó. Bueno. No hay problema. Entonces, si quieren, vemos cómo esta comunicación grupal participa en esa creación de normas, valores, límites, fronteras, que al final son pedacitos de cultura. Hola, Fabi. ¿Qué deseas? Estoy en clases. ¿Venís a saludar a los estudiantes? No, pensé que estabas hablando con mamá. Pues no. Chu, váyase, estoy en clases. ¿Puedo coger un bombón? Sí, coge lo que quieras. Perdón. Ok, adelante, Ana. No sé, Carol, ¿inicias vos? Yes, please. Okay. Carol, Miguel, Karina y Ana, perdón. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar de la comunicación grupal. Sí, miércoles, qué rápido, ok. No, es que tuvimos un problema del acomodo. Ajá. Entonces voy a comenzar yo con mi compañero Miguel, que vamos a hablar de la lectura per se que tenía este tema, que es Pensamiento Grupal por Irving. ¿Vieron qué densa esa lectura? Un poco aburrida. Profesor, sí. No, aburrida no, pero no es tan fácil de leer. Digamos, es interesante y me gustó mucho, pero sí hay que llevarlo muy lentito y poner mucha atención. Bueno, puro intertexto, papás y mamás, puro intertexto. Ok. Ok. Pásala, por favor. Bueno, esa es la primera frase que aparece en la lectura después de la introducción, que me parece que ejemplifica bastante como de lo que se va a tratar todo el resto. Entonces, pásala. Vamos a verlo como por subtítulos principales que venían en la lectura. El primero es imperfecciones de las decisiones de grupo. Entonces, tenemos esta frase de un alemán que dice que la locura es la excepción de los individuos, pero es la regla en los grupos. Entonces, se han visto en demasiadas cantidad de literaturas como en circunstancias de grandes crisis, el contagio de grupo va a llevar a un pánico colectivo, a actos violentos y a, en general, locura de grupo. Entonces, aquí vamos a presentar el primer ejemplo, que como pueden ver ahí, es el Black Friday, que es una locura completa en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, del 2016 al 2018, si no me equivoco, habían muerto 2 personas por estampidas. Eso quiere decir que la gente le pasa por encima a la gente sin siquiera importarle por lograr entrar, por tener la crisis de que hay pocos televisores o que hay poco algo que ellos deseen. Y después vemos la conformidad despreocupada. Entonces, los efectos de la cohesión los vamos a ver por encima, pero se van a ver como ejemplificados en el tema principal de la lectura que va a comentar Miguel. Entonces vemos que un aumento en la cohesión va a llevar a una igualdad de condiciones, a un poder y a una fuente de seguridad. Esto eventualmente va a llevar a una mejor, se diría que esto va a llevar a una mejor toma de decisiones, a un mejor trabajo en equipo. Pásala. Y si no hay cohesión grupal, entonces pasa lo de Black Friday. Sí. Ok. ¿Qué es el pensamiento ya grupal como per se? Digamos que se usa ese término como de una manera rápida, pero es más fácil verlo ejemplificado y se ve que el modo de pensar en el que las personas se implican cuando están conectadas, completamente metidas, en un grupo cohesivo. Entonces vemos el caso de unos fumadores empedernidos, que se ve que eran 12 fumadores que estaban como en un grupo intentando dejar de fumar. Se ven 2 alfas que dicen que es imposible, que no se puede dejar de fumar, que es una adicción casi incurable. Y aparece, y la gente los empieza a seguir porque son los líderes y crean una opinión y demás. Después llega una persona que dice, no es cierto, yo empecé las reuniones y dejé de fumar por pura motivación, por trabajo mío y demás. Todas las personas se le tiraron encima y le dijeron que no era posible. En sí, lo intentaron convencer. En la siguiente reunión llegó tal persona y dijo que sí, está bien, que no era cierto, que él ya estaba fumando 2 paquetes de cigarro al día y que ya ni siquiera iba a intentar dejarlo. Entonces esto es más o menos, igual vamos a ver un ejemplo grande ahorita, pero esto es más o menos como se puede ejemplificar el pensamiento grupal.
Esto más bien va a llevar a una curva de comunicación inclusive, donde al principio si una persona está en desacuerdo, va a haber una gran comunicación en el grupo intentando convencerlo y después más bien se va casi que a acabar para excluir a la persona si no estuvo de acuerdo. Pasa. Después se hizo como un estudio con 2 decisiones políticas, digamos, con 2 situaciones políticas más bien, y se complementó con otras y se tuvo una congruencia en esos 6 defectos en la toma de decisiones. Primero, pocas alternativas. Son las alternativas que probablemente a las personas de mayor poder o de mayor importancia en el grupo son las que ellos quieren. Entonces trabajan con casi que 2 alternativas nada más. Después hay una falta de reevaluación, como que a mí me gustó esa la tomamos y ya, no vamos a ver los riesgos que pueden aparecer en el proceso. Después una negación absoluta a los no favoritos, va de la mano con la primera. Después una falta de atención a expertos, como se dicen los riesgos y demás, porque igual a mí me gusta esta opción y esta opción es. Después preferencias políticas, como se ve demasiado, bueno, en todos los países, pero nosotros vemos acá, como se dividen partidos políticos. Y si este partido tiene una idea o un proyecto que hacer, el otro partido simplemente dice, no, muchas gracias, esa no es mi ideología, digamos. Y después, que se ve mucho en el caso que vamos a presentar, la falta de prevención, como la falta de qué pasaría si algo sale mal o qué podría salir mal. Bueno, en esta frase la pueden leer, pero es lo que vamos, o sea, es como importante porque va a dar la entrada al siguiente caso que ya va a ser el grande. Pasarla. Espera, no me echas a leerlo, devuélvete. Ay, perdón. Ok. Tenemos ahora el caso de la Bahía de los Cochinos. Esto básicamente fue que el gobierno de Estados Unidos dijo que iban a interceptar, digamos, como el gobierno de Fidel Castro, haciendo que, si no me equivoco, como 1.400 cubanos exiliados del país entraran a Bahía de Cochinos y, según ellos, tomaran el poder. Y se hicieron como una revolución, digamos. Esta invasión se puede resumir en los 3 días que están aquí de 3 maneras. El primer día, los 2 aviones que iban a llegar fueron interceptados por la Fuerza Aérea de Castro y los otros 2 huyeron. Ya para el segundo día, la brigada de 1.400 personas estaba rodeada por 20.000 soldados de Castro. Y ya el tercer día, los miembros que no habían muerto fueron todos capturados. Entonces, todos estos altos mandos que habían enviado esto, que había sido entre ellos la CIA, la milicia, la Fuerza Aérea, la Marina. Todos estos altos mandos lo que habían supuesto era que el uso de una brigada de exiliados del propio país iban a poder permitir el derrocamiento de Castro, pero sin que hubiese una agresión aparente de los Estados Unidos. Sin embargo, así no sucedió y todos los países de Latinoamérica más bien se le tiraron encima porque se le había tirado Estados Unidos a un país vecino y pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Fueron personas demasiado inteligentes, fueron cerebros demasiado grandes que cometieron errores demasiado grandes también. O sea, en este grupo habían figuras como Douglas Dillon, que era secretario del Tesoro, Robert McNamara, que tenía una alta reputación por su brillante inteligencia, Robert Kennedy, que era fiscal del Tribunal Supremo, George Bundy y Schlesinger, que eran intelectuales de la Universidad de Harvard. Entonces, el grupo que lideró sobre la decisión incluía hombres de un talento intelectual considerable, junto con el presidente. Todos los consejeros eran pensadores demasiado sagaces, capaces del análisis de objetivos y acostumbrados a hablar sin rodeos y todo, o sea, increíbles. Y sin embargo, colectivamente, ellos como un grupo no consiguieron descubrir los graves errores presentes en el plan de invasión. Pasa. No sé si se me escucha bien porque ando mal con internet, ya se me ha salido varias veces de la reunión, pero Miguel, ¿se me oye bien? Perdón, sí, te escuchas perfecto. Ok. Bueno, los principales errores de cálculo. Bueno, el presidente y sus consejeros claves aprobaron un plan de invasión a la bahía de Cochinos sobre la base de 6 supuestos que eran inestables y eran erróneos.
Bueno, el presidente Kennedy fue informado del plan por sus representantes de la CIA y él dijo como que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no participaran directamente en esto para que no se viera muy involucrado el país. Entonces, puede pasar la siguiente diapositiva. Ok. ¿Por qué este grupo asesor falló? Sobre todo era por el tema de los cálculos políticos que, por ejemplo, en ese grupo el presidente Kennedy tal vez la información que le llegaba no era cierta, no era concreta. Se puede decir que se le daba información como para realizar ese ataque porque eran beneficios políticos, porque a Estados Unidos le interesaba derrocar este gobierno de Cuba, que era comunista. También está la administración burócrata que venía llegando y generaba este tipo de cosas, que el ataque se quisiera realizar a pesar de tener bases inestables, a pesar de que se quería esa clandestinidad. El periodismo en Estados Unidos ya conocía este ataque que se iba a realizar a Cuba, y en Cuba también conocían esto. Pasa a la siguiente. Okay. Por parte del gobierno de Kennedy se daba esta ilusión de invulnerabilidad. Esto es una característica del pensamiento grupal, que se siente esta invulnerabilidad a la hora de afrontar peligros. Y eso era lo que pasaba, porque la CIA informaba a Kennedy sobre cómo estaba funcionando este ataque, pero en Estados Unidos el gobierno no era consciente de que Cuba ya estaba al tanto de todo y que cada vez que había un ataque aéreo ya estaban las prevenciones por parte de por ejemplo, los guardacostas en Cuba. Y esta ilusión de invulnerabilidad hacía que no se concientizara suficiente sobre los problemas que podía llegar a tener ese ataque hacia Cuba. Don Miguel, te perdimos. ¿Será? Miguel. En teoría sigue. Don Miguel. Sí, seguramente perdió la conexión. ¿Alguno del grupo quiere seguir? ¿Se me está escuchando? Ahora sí regresaste, No. Miguel. Moriste por un momento, pero resucitaste. ¿Hasta qué momento llegué? Es que yo estaba hablando y no... Hasta cuando ibas a empezar a hablar de esta diapositiva. Ok. Entonces lo de ilusión de vulnerabilidad sí se entendió, sí se escuchó. De la unanimidad, no. Invulnerabilidad. Ah, sí, es así. Ah, ok, entonces. Bueno, también enlazada a la otra, una característica que puede llegar a crearse en esas dinámicas de grupo es que cuando un grupo de personas tiene opiniones sobre un mismo punto de vista, esto puede generar una confianza excesiva, llegando a eliminar el pensamiento crítico. Es decir, lo que venía diciendo antes, que la CIA informaba a Kennedy sobre estas cosas y se le informaba que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos estaban con una moral alta, que estaban preparadas, pero eso no era lo que sucedía. En realidad, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían miedo porque sabían que por parte de Cuba y el gobierno de Castro ya se habían tomado las medidas suficientes y los ataques no estaban funcionando. La siguiente diapositiva ya. Okay. Okay. Autoasignados guardianes de la mente. Bueno, entre estos fenómenos de la dinámica de grupo
también está una presión social que se ejerce sobre las opiniones desviadas del grupo. Es decir, que en este grupo de personas se opta por una idea y se suprime, un fenómeno de esto es que se suprime y se ejerce una presión sobre alguien que tenga un pensamiento diferente. Ok, puede pasar la siguiente. Evitar enfrentamientos a miembros valiosos. En el caso de esas tendencias negativas, otra cosa que sucede es cuando miembros del grupo aceptan estas conductas, aceptan cualquier tipo de conducta de los miembros importantes del grupo. Esto por no perjudicarse a ellos mismos, sabiendo que por esto que explicaba antes de que todos ejercen presión social, muchas veces miembros del grupo no muestran opiniones diferentes por no enfrentarse a los líderes de este tipo de comunicación. En el caso de, esto es lo que pasa también en Estados Unidos, que tal vez miembros de la CIA o miembros del gobierno de Kennedy o miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no mostraban su inquietud por este ataque por no hacer frente a los líderes y a las personas importantes del gobierno o de la CIA. ¿Ustedes se imaginan lo que es ser consejero político de Trump? Profe, yo se lo lloro todos los días. Suicidio colectivo. Bueno, bien, digamos, desde esta dinámica que nos estaba contando Miguel, piensen lo que debe de ser la relación de grupo, el pensamiento grupal en ese espacio de la Casa Blanca. Debe ser una cosa como bravísima, porque hay una figura autoritaria con muchísimo poder que pasa por encima muy probablemente de las decisiones racionales del grupo. Gracias, Fabi. Ustedes sabían que hubo hace poquito una mini bahía de cochinos, ¿verdad? ¿Una qué? Una mini bahía de cochinos. ¿Dónde? En Venezuela. No me enteré de eso, o no sé si me está hablando de otra cosa. No poquísimo. Unos soldados americanos financiados por unos grupos de cubanos y muy probablemente por el gobierno de Estados Unidos, intentó una invasión a Venezuela. Pero en esta lógica del pensamiento grupal, el gobierno de Maduro toda la información, una gran parte de la información se había filtrado y los estaban esperando, digamos, directamente. En fin, no tiene importancia, pero nada más quería decirles que este ejemplo se reproduce en muchos momentos de la historia. Profe, no fue el grupito ese como de 4 personitas que llegaron en un barco y llegó un pescador a agarrarlo. Fue ese grupito de 4 personitas que tenían un plan que iba a ser financiado y que por un par de personajes venezolanos en Cuba, y que al no recibir financiamiento decidieron mandarse ellos solos. Así que fue así. Ah, ok, ya sé cuál es. Luego puedo mostrar un meme de eso. Bueno, perdón por la interrupción. Tranquilo, profe. Más bien hay como... ¿Puedo hacer una pequeña observación? Ajá. La idea de estas presentaciones es que vamos a ver, que vayamos aprendiendo a partir de lo que ustedes logran ir interpretando de las reflexiones de los autores. Entonces, yo no quiero que esto sea un espacio en el que ustedes se estresen por tratar de sintetizar con toda la claridad del mundo lo que dice el autor. Más bien, quiero que sea un espacio en el que ustedes traten de entretenerse pensando a partir de las babosadas que dice el autor, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo entender yo de lo que me pasa a mí en mis espacios, en mi mundo, en mi realidad? ¿Me explico? Porque así se hace más interesante para todas y todos. Adelante. Yo en realidad esperaría lograr eso con la presentación de esta lectura complementaria que hicimos. Además, al final tenemos
un ejemplo un poco más, no sé, con el que siento es un poco más fácil relacionarse. Es como para que no se estresen. Sí, no, y ahí, profe, también nos disculpa como por el desorden de la presentación. Es que no sé si te acordás que Carol también tenía que trabajar, entonces... Sí, yo sé, no, tranquilos, Sí. tranquilos, yo entiendo. Adelante, adelante. Ok, entonces una de las lecturas complementarias que nosotros hicimos para entender este tema un poco mejor es la de Darío Páez, de Pensamiento, Rendimiento Grupal y Cultura. En esta básicamente lo que hace es exponernos que el ingresar un miembro a un grupo va a afectar el comportamiento y al mismo tiempo este comportamiento va a estar influenciado por la cultura en la que se desarrolla. Darío generaliza las culturas en colectivas e individualistas. Nos expone 5 efectos de los grupos en el individuo y como dije anteriormente, creo que en realidad es bastante fácil identificarse con estos efectos y recordar ejemplos. El primero es el de la facilitación social. La presencia de otros va a beneficiar el desempeño del individuo en tareas simples y en tareas complejas o nuevas, más bien lo va a disminuir. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero que todo, por la incertidumbre de cómo van a actuar los otros, cómo ellos van a desarrollar estas tareas que nosotros no conocemos. El miedo a la evaluación, es decir, si el resto del grupo va a pensar que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. La distracción, se dice que la simple presencia de una persona va a hacer que entremos en conflicto con el entendimiento de la tarea, pero también aquí entran otros elementos como luces, sonidos y demás, ¿verdad? Y después la autoconciencia, que en mi opinión resume estos otros 3 factores, que lo que dice es que siempre vamos a estar buscando dar una buena imagen de nosotros mismos. Estos factores afectan más que todo cuando la tarea es nueva, porque aquellas tareas simples o que ya conocemos las realizamos casi que de forma automática. ¿Y cómo entra la cultura en juego con este fenómeno? Bueno, en aquellas colectivas la facilitación social es mayor, esto porque estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y en las individualistas, la autoconciencia va a ser el principal causante del rendimiento que vaya a tener el individuo, porque no le importa tanto cuál va a ser el desempeño del grupo. También cabe destacar que en lo que son personas ansiosas, la facilitación social va a ser más fuerte a la hora de existir una audiencia, en otros casos no tanto. Después está lo que es la desindividuación. El individuo pierde relativamente su sentido de identidad y es sensible a las normas grupales situacionales. Ok, esto va a aumentar lo que son conductas prosociales o antisociales. Recordemos que conductas antisociales no es el que a mí no me guste como relacionarme con la gente. Eso es asocial, ¿verdad? Antisocial es como todo lo que haga una persona que vaya en contra de las normas que hay en la sociedad. Va a ser ocasionado por el anonimato. Se dice que en grupos y sobre todo en multitudes, el individuo se va a sentir más impulsado a realizar actividades antisistemáticas. Esto porque se sienten menos observados y juzgados por el grupo y por el exogrupo. Entiéndase por exogrupo cualquier grupo al que yo no pertenezco, con el que no me identifico. Y se junta con lo que es la difusión de la responsabilidad. Básicamente, esto es lo que explica por qué el texto de arriba dice relativamente, y es que en realidad no se pierde un sentido de identidad. Digamos, yo nunca olvido quién soy, lo que pasa es que se transfiere al grupo, porque me importa más la forma en que se va a percibir el grupo y el desempeño que está teniendo. Y entonces esto puede aumentar las conductas prosociales o antisociales, dependiendo del grupo, porque todos los individuos del grupo se van a sentir responsables de cómo se va a observar.
algunos ejemplos son en culturas o comunidades aborígenes, perdón, que tienen rituales antes de batalla, como lo es pintura facial o vestimentas y cosas así. Como se está llevando un proceso de desindividuación, tienden a tener prácticas más agresivas a la hora del combate. Y una que es más bien prosocial serían las culturas islámicas con los burka, porque esta prenda más bien subraya las obligaciones sociales que tiene la mujer y aumenta o marca más las conductas normativas. Yo tengo un par de ejemplos. ¿Puedo? Dale, profe. Digamos, que son... la pucha, Ian se salió y se volvió a entrar. Hola, Ian. ¿Cuántos de ustedes han ido a un estadio de fútbol? ¿A un partido? ¿Sí? De fútbol, de básquet, de béisbol. ¿Alguna vez yo he visto a personas que en otras condiciones son personas absolutamente respetables tratar al árbitro con un nivel de violencia y de irrespeto que jamás harían en otro tipo de situaciones? Eso es un proceso de desindividuación. ¿Otro? Sí, una fiesta con maripepinos. Eso es algo común, digamos, que hacemos semana a semana una fiesta con maripepinos. Bueno, en estos espacios también se generan procesos de desindividuación, que es cuando las personas se comportan en un espacio colectivo, en un espacio grupal, de una manera bastante distinta a la que se tienen a comportar en otro tipo de espacios. De hecho, yo siento que otro ejemplo podría ser como las marchas, como la de la diversidad o incluso la del 8M, porque o al menos a mí me pasa que cuando voy a estas marchas, siento como mayor validez a ser más vocal, o digamos, a hablar más del tema, a expresarlo más, y creo que es como parte de este proceso de desindividuación, donde primero que todo me siento en un anonimato porque somos cualquier cantidad de gente, probablemente no voy a volver a ver a nadie más, y también lo acuerpado que uno se siente, ¿verdad? Yo no sé si han visto a Leo en los carnavales de Limón, es una cosa, pero... Sí, profe, yo vi los videos. ¿Los viste? No, tremendo. Digo, profe. Sí. No está poniendo atención. Si no, habría respondido muy enojado. Sí. Ok, el tercer fenómeno sería el de holgazanería social. Es la tendencia de los individuos a realizar menos esfuerzos cuando se unen los suyos hacia una meta común. Esto creo que es bastante fácil. Digamos, todos en algún momento, en algún grupo de trabajo, de la U, del cole, lo que sea, dijimos, estoy con el compa que trabaja un montón, entonces puedo recostarme un poquito más y como cambiarme ciertas tareas. Los siguientes puntos los vamos a entender como que aumentan este fenómeno o como que lo disminuyen, ¿verdad? La presencia en el grupo o en el individuo, más bien, perdón. Entonces, la pérdida de productividad se asocia mayoritariamente al tamaño del grupo. Es decir, cuando son grupos grandes, la responsabilidad el individuo la pone más en el resto de los miembros y considera que el aporte que ellos van a hacer no es tan significativo para el desempeño del grupo. En los grupos pequeños más bien es a la inversa y yo me siento más responsable de cómo se va a juzgar al grupo. Minoritariamente al interés hacia la tarea. Obvio, si es algo que a mí me encanta hacer, voy a estar más prestándole más atención y dedicándole más de mi tiempo. Mayoritariamente al carácter repetitivo y redundante de la tarea. Si las personas están haciendo tareas repetitivas, consideran que la forma en que se les evalúa no es tan importante o no es tan cautelosa como en otras situaciones por lo mismo, la redundancia de la tarea. Se me ocurrió. Bueno, es negativa, negativamente a la identificación y cohesión del grupo. Por cohesión entendemos qué tan unido soy yo al grupo, ¿verdad? Qué tanto me identifico con ellos. Y en este punto en específico vamos a ver la cohesión más
al punto de la tarea, no tanto que me llevo bien, si me llevo bien con ellos o no, sino que tanto nos interesa a todos la tarea que estamos haciendo. Y mayoritariamente a la expectativa de que los otros trabajen más duro. Y es básicamente lo que dijimos antes, ¿verdad? Si yo tengo en el grupo a un compañero que suele ponerle más a los bretes que hace, entonces nos recostamos un poquito más. ¿Y qué efectos tiene la cultura en este fenómeno? En las colectivas, más bien puede llegar a invertirse por el asunto de que estamos acostumbrados a trabajar en grupo, entonces nos sentimos más responsables del desempeño que va a tener el grupo. Y en las individuales, más bien la persona va a rendir si se le dice que se va a evaluar a ellos, digamos, la forma en que ellos están trabajando, no la forma en que el grupo está trabajando. El cuarto fenómeno sería la polarización grupal. Los grupos toman decisiones más arriesgadas o moderadas, dependiendo, más arriesgadas o moderadas que el promedio de opiniones individuales. Esto se ocasiona primero que todo por la comparación social. Nosotros siempre vamos a estar tratando de mostrarnos superiores, tal vez un poquito más positivos o más productivos, y usualmente subestimamos la media, y entonces esto lleva a que se haga una polarización un poquito mayor de las opiniones que estamos dando o las decisiones que se están tomando, y va de la mano con lo que son los argumentos persuasivos. Con esto nos referimos básicamente a que se perciben los argumentos como válidos o a favor de la norma del grupo. Entonces, donde vemos que el grupo está respondiendo positivamente a esta propuesta, lo vamos a llevar un poco más allá y proponer algo un poco más arriesgado o un poco más moderado. Darío ve esto como un pseudo fenómeno porque dice que se ha demostrado que la repetición lleva a enfatizar esta sensación de validez. Entonces, digamos, cuando el individuo está participando verbalmente con el grupo, ya se está generando una repetición, porque primero lo pensamos y después lo tenemos que decir, ¿verdad? Y esto ya nos da cierta validez. Y si el grupo se pone a replicar, digamos, no tanto replicar, sino como a ver si entendieron bien la idea que estamos dando y demás, se aumenta más esta sensación de validez y entonces vamos a polarizar todavía más la siguiente intervención. Los efectos que tienen en la cultura. Bueno, si es una cultura que valora el riesgo, la persona va a tender a arriesgar más por lo mismo, porque vamos a estar tratando de estar un poquito más arriba de la norma, ¿verdad? Y si es una cultura colectiva o jerárquica, el efecto es menos relevante y frecuente. Esto porque la polarización grupal se reduce si hay una estructura clara y un liderazgo establecido. También vale la pena mencionar que la polarización se va a dar si estos refuerzos provienen del grupo. Porque si más bien viene de un grupo exterior, de un exogrupo, va a tener un efecto boomerang y vamos a cambiar nuestra opinión, porque como colectivo siempre vamos a estar tratando de diferenciarnos de aquellos que no forman parte de nosotros. Como el Facebook del ministerio. Ajá. Y el quinto fenómeno es el del pensamiento grupal, que los chicos ya hablaron, ¿verdad? No sé si les quedó alguna duda o algo así, pueden decir. Y si no, seguimos con Karina. No, yo creo que quedó muy claro. Yo les voy a hablar del pensamiento. ¿Perdón? Quedó muy claro. Ok. Yo les voy a hablar del pensamiento del grupo en el encuadro psicoanalítico. Dios santísimo, ok. Pues nos pidió dos lecturas, digamos. Para poder entender el pensamiento del grupo hay que conocer los conceptos generales. Por ejemplo, ahí está, yo les puse un dicho que, digamos, no lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia. Dale, Karina, léelo.
Es como Senatorium univiris, senatus mala bestia. Muy bien. Significa los senadores como individuos tomados de uno en uno son parientes, pero todos juntos degeneran y dan origen a una bestia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere expresar? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que este pensamiento colectivo es una bestia ya que es algo grande, porque digamos, juntos hace más poder. Entonces, por eso lo refiere como una bestia. Luego, nos dice aquí, tenemos una cita del texto de Neri, que dice, el grupo es una entidad colectiva capaz de elaborar elementos sensibles, sentimientos y fantasías. Entonces, esto quiere decir que el grupo es una totalidad, un nivel de evolución mental y también es más que un objeto de investimento o proyecciones. Pásala. Bueno, yo aquí coloqué 3 puntos para el desarrollo del pensamiento grupal. El primero es espacio de acogimiento y legitimidad. El segundo es capacidad de pensar en grupo y el tercero son las condiciones adecuadas. Bueno, el primero consiste en el espacio de acogimiento y legitimidad, que es gracias a la contribución de los participantes, en presencia de un tal espacio mental común donde se realizan operaciones afectivo-cognitivas propias del pensamiento de grupo. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en un espacio-tiempo común, las partes del grupo contribuyen con su opinión o pensamiento. Bueno, el segundo se relaciona con la consideración de la capacidad de pensar del grupo no está siempre presente, como sucede en el grupo de trabajo de guión, sino que requiere un proceso de desarrollo. Lo que define el pensamiento del grupo no se identifica con el pensamiento de los individuos. Esto quiere decir que en el pensamiento grupal no se presentan las ideas exactas de cada individuo, ya que ellos deben presentar una idea de un punto medio, o sea, como que todos se pongan de acuerdo qué es lo que van a escoger, qué es lo que van a expresar. Por eso es que el pensamiento grupal no es el mismo que el de los individuos. Y luego está el tercer aspecto, que el tercer aspecto consiste en subrayar las condiciones adecuadas y se establece entre el pensamiento de los individuos, del grupo de sintonía y colaboración. Entonces, como nos dice Neri, los niveles evolutivos de funcionamiento no es automático ni obligatorio y la comunicación debe estar apoyada puesta a punto. Entonces, eso se parece mucho al punto 2, ya que la colaboración de cada participante debe ser apoyada por la mayoría del grupo para poder ser representada. Entonces, ahí es donde entra en juego la sintonía. Bueno, aquí están las dependientes, que tenemos la cadena asociativa, que es una discusión en el grupo donde todos participan. Entonces, hay una palabra y esta palabra provoca un pensamiento. Entonces, ahí es donde ocurre una discusión entre los integrantes del grupo y se forma un anillo o cadena. Por eso se llama cadena asociativa. Luego está la interdependencia, que, como dice el nombre, es que dependen de cada organismo del grupo. Por ejemplo, si una persona toma una decisión, eso va a arrastrar a todos porque existe una interdependencia. Entonces siempre va a haber como una responsabilidad. Y luego está el desagrupamiento y síntesis, que en el texto venía un ejemplo de un arco iris, que hay colores que son formados gracias a otros colores cuando se combinan. Entonces, en un grupo pasa lo mismo, que existe un núcleo emotivo subdividido en elementos constituyentes, que cada uno es asumido y representado por uno de ellos. Entonces, la reacción del grupo es la combinación de todas sus partes. Y finalmente está
la finalidad del pensamiento del grupo, su objetivo. Entonces, aquí yo puse una cita que dice que las modalidades a través de las cuales el grupo llega a dar una solución a los problemas que una y otra vez se presentan son distintas a los procedimientos que caracterizan un proceso de decisiones racional y organizado. Entonces, en entidades donde está compuesto por grupos, llegan a conclusiones que pueden ser rechazadas o aceptadas por la mayoría. Y entonces, estas cuestiones son parte de una propuesta de algún miembro. Ok, y entonces ya teniendo conocimiento de este montón de aspectos, ¿verdad? De cómo los grupos afectan a los individuos y los mismos individuos se afectan entre ellos y demás, podemos llegar a estos efectos culturales, por así decirlo, en el pensamiento grupal. ¿Cuáles van a ser los grupos o tipos de organizaciones menos vulnerables? Ok, culturas igualitarias con reglas de evaluación y búsqueda participativa de alternativas y cursos de acción. Esto porque son grupos muy lineales en los que todos los integrantes sienten que sus decisiones o sus opiniones están siendo valoradas. Los vulnerables van a ser las culturas jerárquicas, grupos con liderazgo directivo o también autocrático. Por directivo vamos a entender a aquellos líderes que le dicen a los integrantes qué hacer y cómo hacerlo. Los autocráticos son en los que el líder toma la decisión él solo y le vale madres lo que el resto tenga que decir. Además de este liderazgo directivo, también va a entrar en juego la verticalidad, como se mencionó anteriormente, y si se está acostumbrado a la obediencia o no. Y los sumamente vulnerables son los grupos cerrados en sí mismos, así como demasiado homogéneos ideológicamente y actitudinalmente, ambos típicos de las culturas colectivas, porque, no sé, siempre andamos buscando encontrar a gente que se parezca a nosotros, ¿verdad? Que tenga intereses comunes y con los que nos sentimos más entendidos. Ya teniendo esas cosas en cuenta, entonces vamos a ver este siguiente ejemplo que lo pueden transferir muy bien como a cualquier proyecto que ustedes hayan tratado de hacer con un grupo de amigos o incluso salidas o fiestas, viajes. Y es una organización de jóvenes por derechos humanos que hay en San Carlos. Es un grupo de 8 amigos, tienen mucho tiempo de conocerse. Tienen un rango de edad de 19 a 30 años. La mayoría pertenece a la comunidad LGTBQ+, y 5 son mujeres. Pongo estas cosas como para ver si ustedes tal vez ya pueden ir identificando un poquito las cosas que podrían incentivar este pensamiento de grupo, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores positivos que tienen y por qué las cosas deberían salir bien? Porque hay una cohesión de grupo a nivel personal, además de que los une una pasión, y, es decir, esta tarea, ¿verdad?, de defender los derechos humanos en esta comunidad, además del tiempo que tienen de conocerse, que eso se traduce en una mayor facilidad para comunicarse entre ellos. Pero, ¿cuáles son los factores negativos? Ok, tal vez unos que ustedes no pueden identificar porque no los conocen y no conocen como todo el drama que ha habido por medio, es la lucha por el liderazgo. Hay 2 o 3 individuos que quieren ser los cabecillas de este grupo y entonces pasan peleando por eso básicamente. Además, el liderazgo que se ha ejercido es directivo y tienen enfoques diferentes. Lamentablemente, ellos se están dedicando mucho a luchas que les pasa por el cuerpo y está bien, y son luchas importantes, son luchas válidas, pero también ellos se están dando o exponiendo al mundo como una organización por derechos humanos. Entonces hay otros temas que deberían abarcar. Por ejemplo, si uno entra a la página de ellos, va a lograr ver que de lo que más hablan son temas de comunidad LGTBQ+, y de la lucha feminista.
Entonces ahí es donde entran en juego estas dos características que mencionamos antes de los individuos del grupo, ¿verdad? Y hay un muchacho que es uno de los más nuevos, es uno de los pocos heterosexuales y él ha estado tratando de decirles mucho, tenemos que expandir las luchas que estamos apoyando y un ejemplo de ello sería la de los derechos para los inmigrantes. Y ellos entran en una actitud muy de guardianes del pensamiento y no le dan validez a lo que él está diciendo o simplemente lo omiten por completo. Entonces eso va a causar una sensación de unanimidad, como mencionó antes Miguel, una autocensura de los mismos integrantes y una presión a la conformidad. Y sí, eso sería la presentación. Muchas gracias. ¿Cualquier duda? Bien, chicos, chicas, ¿preguntas para los compañeros y compañeras? Híjole, Ana, qué grande que te ves. Creciste. ¿Ah? Creciste. Es que te ves en pantalla completa. No. No, no hay preguntas. Bueno, intervendrá entonces el profesor Ben. Como las dinámicas de grupo dependen de ciertos papeles y ciertos roles. Si yo no meto las patas para impulsar la participación, esto se nos hace un caos. Aún así no reacciona. Un caos, dijo, profe. Un caos, sí, un caos, ¿vale? Vean, bueno, muy bien la presentación, un poquito más amplia de la cuenta, porque no nos va a dar tiempo para otras cosas, pero realmente hicieron un buen trabajo de exploración. Recuerden que lo que tratamos de hacer en este curso es que vamos abriendo, vamos poniendo un primer pie en grandes espacios conceptuales que más adelante en la carrera espero que vayan desarrollando. Ahora, con la comunicación grupal sucede algo bien interesante, y es que la comunicación grupal desde la perspectiva disciplinar es probablemente la menos abordada y la menos estudiada. De hecho, si ustedes buscan literatura sobre comunicación grupal, y probablemente les pasó a ustedes, Karina y Ana y compañía, se habrán dado cuenta que la mayor parte de los textos provienen de la psicología. Sí, la mayoría de textos que encontramos fue de la psicología y en realidad fue un poquito difícil escogerlos porque una gran mayoría entran en conflicto. Por ejemplo, Janis en su lectura original dice que la cohesión de grupo siempre va a llevar a un bajo desempeño por parte del grupo, pero por ejemplo Darío dice que más bien esto es mentira, que si existe una cohesión va a ser más fácil o van a desempeñarse mejor. Igual siento que esto es debido más que todo a lo que él está diciendo, de que si provenimos de una cultura colectiva o individualista, va a dictar si la cohesión va a ser positiva o negativa, o al menos así lo entendí yo. ¿Ok? Igual depende mucho del tipo de grupo, de sus objetivos y de sus funciones, digamos. Hay grupos para los cuales es más útil partir de un desorden desordenado que partir de una cohesión absoluta. Porque hay personas hay miembros del grupo que se sienten más cómodos desde una estructura muy definida y otros que se sienten más cómodos desde una estructura más laxa, digamos, más abierta. Ahora, digamos que para mí lo importante es que entiendan el enorme potencial que tiene el pensar la comunicación más desde lo grupal y menos desde lo individual o desde lo colectivo, desde lo grande. En comunicación se ha trabajado, todas las otras áreas se han trabajado muchísimo más que el área de la comunicación grupal. Es decir, comunicación interpersonal se ha trabajado muchísimo, comunicación mediática se ha trabajado muchísimo, comunicación masiva se ha trabajado muchísimo. Comunicación organizacional también es una gran área de la comunicación. Comunicación grupal queda como entre ambos. ¿Alguien podría especular el por qué?
¿Por qué se observa más desde la psicología? ¿Por qué se trabaja menos desde la comunicación? Tal vez porque en cierto sentido, como que no sea tan efectivo estudiarlo. O sea, tal vez porque sea mejor estudiar como las masas en completo, ¿verdad? El orden mediático o lo más individual, ¿verdad? Lo más cercano. ¿Ok? Ahora, También puede ser por la influencia del subconsciente colectivo, profe. ¿ok? Puede ser. Profe, Porque tal vez eso porque es más es fácil música. comprender desde el ser, desde la mente humana. ¿Ok? Porque pareciera que es más fácil comprenderlo desde desde la lectura del individuo como parte del grupo que como desde el grupo como una entidad singular, pensaría yo. O por lo menos así se ha pensado. Ahora, parte de lo que a mí me parece muy interesante que ha pasado con la comunicación grupal es que y yo creo que una de las razones por las cuales se trabaja menos desde la comunicación es porque la cantidad de grupos a los cuales nosotros vamos perteneciendo o no ha ido multiplicándose, pero exponencialmente con el tiempo. Y esto tiene que ver con la noción esta de mediación o de virtualidad. Si bien hace algunos años, no tantos, hace algunos años, nosotros dependíamos de algún sentido de presencia para sentirnos parte de un grupo, nosotros constituimos nuestros grupos cada vez más desde nuestras propias preferencias individuales. ¿Cuántos de ustedes son fans de algo y pertenecen a grupos de algo? No sé, de Harry Potter, que decían ahora, tal vez no lo van a decir aquí, pero no sé, de algún equipo de fútbol, de algún hobby que les gusta, no sé, de alguna comunidad específica. Ya. Creo que al fin y al cabo todos, bueno, yo soy ¿Ok? parte de ¿Qué es una lo que comunidad sucede hoy muy en día? grande. Y es que nuestra identidad individual se compone cada vez más de fragmentos, cada vez más diversos de identidades colectivas. Entonces, efectivamente se hace tal vez menos útil para entender lo que sucede en nuestra sociedad, entender un grupo individual como a los grupos en su interacción con otros grupos en la constitución identitaria. ¿Verdad? Un tema del que habla poco el autor que les asigné y los autores que seleccionaron, o que tal vez lo aborda de manera más accesoria, es este tema de la identidad. Y la identidad es absolutamente esencial para entender los grupos, porque como grupos nosotros también vamos generando ligeras variaciones a las identidades grupales a las que hemos estado expuestos anteriormente. Un buen ejemplo de identidad, que es lo que hemos tratado de hacer en este grupo, que nos dificulta la coyuntura, es el grupo, es la clase. Este grupo y esta clase tiene una esencia de una idiosincrasia que es distinta a la de cualquier otro grupo o cualquier otra clase, con unas dinámicas de interacción que constituyen el sentido colectivo, digamos, de forma bastante marcada. Con un mega líder, por supuesto, carismático, súper carismático que soy yo. ¿Y quién va a ser? Yo. No, con una persona que no sé si lidera, sino que más bien impulsa, digamos, el devenir de las interacciones de alguna manera, y con una serie de personas que son unas 5 o 6 personas, ¿verdad? Que tienen un papel un poquito más importante que el resto de las personas por distintas razones en ir marcando lo que se va construyendo colectivamente. Ahora, digamos, mi ambición para ninguna de las clases es que ustedes salgan de acá con una lectura exhaustiva de un área, sino más bien que introduzcamos un espacio para pensar el mundo, ¿verdad? Que tiene su propio desarrollo y que si ustedes se interesan, pueden explorar en parte por su cuenta, pero que también van a ver en otros espacios de la escuela. Ahora, les insisto que la comunicación grupal se trabaja muchísimo más desde la psicología, inclusive en la universidad, en psicología, trabajan más la comunicación grupal que lo que nosotros lo trabajamos desde comunicación, ¿verdad? Es un área fascinante. Si quieren explorar un poquito más, yo con mucho gusto les puedo pasar algunas otras referencias. ¿Ok? Ahora, llegamos como a la hora del cierre y
esto es un poquito problemático porque nos falta un grupo completo. Entonces, yo, aparte del grupo que nos falta, quiero hablar con ustedes de un par de cositas más. Momo, Ana Laura, Sofía y Mariana. A ustedes toda comunicación organizacional. Sí. ¿Qué prefieren? O sea, vamos a ver, no voy a decirles qué prefieren. ¿Les molestaría si lo pasamos para la próxima semana? No, profe, tranquilo. Yo preferiría, porque yo sé que es un desastre y un relajo esto de estar cambiando el plan del curso, pero no nos queda como otra en esta modalidad de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a volver a trabajar el plan de curso y lo vamos a sintetizar un poquito más. Porque quería hablarles de dos cositas antes de que nos dejemos. Una es nuestra sesión del jueves. El jueves quiero que hagamos una sesión, bueno, esta semana quería que hiciéramos una sesión adicional. La gran mayoría puede el jueves de 5 a 7, 18 de 21. Entonces lo vamos a hacer el jueves de 5 a 7. ¿Ok? Es una actividad en la cual quiero que hablemos de la profesión del comunicador y que hablemos un poquito del plan de estudios. ¿Ok? No tienen que preparar mucho más que simplemente disfrazar. Profe, perdón. Sí. ¿Eso del jueves se va a grabar? Sí, la vamos a grabar y yo les voy a compartir el enlace para aquellos que no puedan estar, la tengan. La única tarea que tienen para el jueves es que todos igual tienen que leerse esa lectura, que es súper buena, el oficio del comunicador. Entonces, por favor, lean esa lectura. Eso está ahí en el cronograma. Eso está en el cronograma, está en el Dropbox. Y tienen que disfrazarse de la profesión que quieren ser. Nada más. ¿Y cómo? Ponerme la ropa ahí. Se disfrazan. Como ustedes quieran, pero se disfrazan. O sea, ese día vamos a tener la cámara puesta. Ese día van a tener la cámara puesta y se tienen que disfrazar. Si quieren ser relacionistas públicos, se tienen que disfrazar de relacionista público. Okay. Audiovisual periodistas se tienen que disfrazar de periodista. ¿Verdad? ¿Ok? Profe, tenés que mandar esas instrucciones al grupo para que no se me olviden. Nada más, tienen que disfrazarse. Y leer. Segunda cosa. Y con esto voy a concluir la sesión de hoy. Lo que me gustaría es, si es posible, que el grupo 4 se quede un momentito para conversar con ellos del próximo tema. ¿Ok? Ok. El trabajo final. ¿La sesión del jueves a qué hora es? La sesión del jueves es de 5 a 7. 5 a 7, gracias. Okay. Pueden venir con una birrita si quieren. Ya es un horario de oficina. Por favor, eso sí, no a las drogas, pero en general lo demás funciona. ¿No? Ok. Trabajo final. ¿Quieren saber qué es lo que tienen que hacer del trabajo final? Sí. Sí, profe. Sí. El trabajo final tiene que estar entregado el 10 de julio. Nos queda un mes. ¿Ok? Yo tenía un trabajo final definido. El trabajo final que tenía definido es que tenía que trabajar un caso de un tema que haya sido objeto durante varias semanas, que haya permeado la esfera pública, o sea, que sea parte de la agenda mediática durante varias semanas y que haya sido posicionado por un actor que no sea un medio de comunicación colectiva o un medio de comunicación masiva. ¿Okay? Ese era ese es el tema que yo les iba a asignar. Ahora, dado que estamos en una situación especial, a mí me gustaría que el tema que ustedes trabajen sea un tema que a ustedes realmente les interese. ¿Ok? Entonces, les propongo lo siguiente, a ver qué piensan. El tema esencialmente lo que se trata es que ustedes me expliquen un caso, que puede ser cualquier caso, ¿verdad? Pero que lo interpreten a la luz de conceptos de al menos 3 de las lecturas del curso y que agreguen 2 más. Es el único requisito. ¿Ok? ¿Podría repetir lo último? Los únicos requisitos es
que tiene que ser un caso de estudio de un tema, Ajá. que lo lean y me lo reescriban utilizando conceptos de al menos 3 lecturas del curso y que agreguen ustedes 2 lecturas adicionales o 2 referencias adicionales. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, el tema puede ser lo que quieran. Puede ser una teoría de la conspiración, de cómo la reina incidió directamente o mandó matar directamente a Lady Di. Puede ser de un grupo de música que a ustedes les interese. Puede ser de un programa de televisión que a ustedes les parezca diferente. En fin, lo que quiero es que para la próxima semana cada grupo, que conversen entre ustedes y que cada grupo me defina el tema que van a trabajar. ¿Les parecería? La idea es que es un trabajo de unas 7 a 10 páginas. Profe, perdón, no escuché nada. ¿Es individual o grupal? Es grupal, es el trabajo grupal final. Ok, voy de nuevo porque ya estamos como exhaustos. Es un trabajo, el trabajo final es un trabajo grupal con el mismo grupo. Ok, es un trabajo escrito que me van a presentar de 5 a 7, de 7 a 10 páginas a doble espacio. No es muy grande. ¿Ok? Tienen que trabajar un caso y tienen que tratar de explicar, entender y explicarme ese caso desde al menos conceptos que tengan en al menos 3 lecturas del curso y ustedes tienen que buscar un par de referencias más. ¿Ok? Puede ser de lo que sea. Puede ser de un meme hasta de, no sé, la gestión de la salud pública en Costa Rica, un recorrido histórico de la gestión de la salud pública en Costa Rica. Lo que ustedes quieran. ¿Okay? Lo que quiero es que de aquí a la próxima semana me definan el tema que van a trabajar. Nada más. Si los estresa tener que escoger tema, yo se los puedo asignar. Pero me gustaría que sea algo que ustedes, digamos, entendiendo que es una pega vivir así, me gustaría que lo que hagan, lo hagan porque de verdad se interesan, no porque tienen que entregar un trabajo final. Ok. Profe, vea, ¿puede ser de esto? Puede ser de eso. Puede ser de la intertextualidad del texto. Puede ser de lo que ustedes quieran. Ok. Digamos que quiero que el tema surja de su propio, de su propia realidad, de su propia juventud y no desde mi lectura, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No es, no, digamos, 7 a 10 páginas, espacio doble, entre 4 personas, es un trabajo relativamente pequeño. Lo que quiero es que sea un trabajo que a ustedes les interese y que por ende resulte en un buen trabajo. ¿Está bien? Sí. Está bien. Chicos, no participen tanto, me agobian con tanta participación. Ok, entonces, quedamos para el jueves a las 5. Yo les voy a enviar el Zoom. Si tienen inquietudes o preguntas de la carrera o de la profesión, es el momento para que las hablemos. Las podemos hablar después también en clase. Pero como ven, los tiempos en Zoom se hacen cortitos. ¿Dudas en qué sentido, profe? ¿Cómo qué? De cualquier sentido. ¿El jueves o hoy? El jueves. Ah, bien. Si dicen WTF, ¿por qué no puedo llevar la introducción al énfasis que a mí me interesa, que es lo único que me interesa en la vida y todo lo demás me parece una porquería? Bueno, esa pregunta me la pueden hacer el jueves. Ah, ok, está bien. Me la pueden hacer hoy, pero no la voy a contestar. Ok. O si tienen inquietudes sobre el recorrido del plan de estudios, vean, nuestro plan de estudios es un despelote. Entonces, si no tienen inquietudes, quiere decir que ni siquiera se han preocupado por verlo.
traten de ver y hablamos del despelote. Profe, nos conocemos pero muy bien. también no sé, para aquellos que no sepan, la socia pasó al chat un link porque el miércoles a las 4 se va a hablar el plan de estudio, entonces la idea es que nosotros estemos ahí, ¿verdad? Bueno, buenísimo, vayan, eso es bien importante. Y entonces, cuando terminen esa sesión, si tienen más preguntas, que estoy seguro que van a tener, las conversamos el jueves. Igual si tienen, vamos a ver, igual si tienen preguntas sobre eso, digamos, lo podemos hablar individualmente. Yo desde el principio les dije que con mucho gusto yo me ofrezco a ser su profesor guía si ustedes así lo desean, ¿verdad? La sesión del jueves es más para ver cómo puede ser su futuro profesional. ¿Qué es lo que podrían llegar a ser cuando sean grandes? Confrontar a aquel que quiero ser cuando sea grande con qué es lo que podría llegar a ser cuando sea grande. Digamos. Eso es un poco lo que quiero que veamos. ¿Está bien? Una pregunta. Ana, ¿cuándo es lo de la sesión para ver lo de los horarios? No, o sea, eso no es los horarios. No, espérate, O sea, lo el del plan plan. de estudio. Ajá. Es no el nos pasas la info miércoles por a el las WhatsApp. 4. Sí, Está lo ando buscando, de hecho. Ok. Pero es del plan, no de los horarios. Ajá, es del plan. Rayos. Porque está viendo los horarios y hay como todos a los martes a la 1. O sea, grupo 2, y solo hay como 2 grupos. Entonces, si usted pierde un grupo, si usted pierde el grupo 1, ya se la van a juntar algunos. Sí, eso estuve viendo yo. Lo Pero de- igual me parece que por ahí pusieron a alguien a quien podíamos escribirle como para decirle eso. Ok. Gracias, No no sé, sabía voy a eso. buscar y ahí te escribo. ¿Con cuál curso? Gracias. ¿Con cuál curso es que se te generaba conflicto de horario? Con todos. Digamos, si uno no agarra grupo 1 en comunicación gráfica, tiene que agarrar el grupo 2, que es de martes a la 1. Y luego en fotografía, si usted no agarra el grupo 1 de viernes, tiene que agarrar el grupo 2 de martes, pero si se llena, ya no puede llevar fotografía porque le chocaría con comunicación gráfica. Igual con técnicas del relato y narración, igual con trayectoria de los estudios, si no consigue el de jueves o el de miércoles. Ok. Vean, en términos generales, a menos que realmente lo necesiten porque tienen que darle el sustento a sus familias, ¿verdad? Yo les recomendaría que utilicen este espacio de la universidad para aprender y disfrutar con algún grado de calma. En otras palabras, que traten de que los semestres de verano o los interciclos, ¿verdad? No estén cargados de clases, porque las clases en el interciclo son concentradas y se aprovechan muchísimo menos, ¿verdad? Ahora, hay algunos cursos que son más viables trabajar en el interciclo que otros. El curso de gráfica y fotografía son cursos que se pueden trabajar en el interciclo. Otros es muy pesado y muy duro trabajarlos en el interciclo. El de narración, por ejemplo, es muy duro trabajarlo en el interciclo y lo aprovechan menos. ¿Qué es interciclo, profe? El interciclo es el tercer semestre que nunca fue para clases hasta hace algunos años, que es de enero a marzo. Ok. ¿Eso no es verano? Es verano, sí. Verano, Okay. Son sinónimos. Es la jerga de la universidad, bien. Usted sabe, ¿no? ¿Verdad? Entiendo. ¿Dónde dieron los horarios? Pero ese link para unirse a la sesión, ¿dónde lo mandaron? Porque creo que a mí no me llegó. No lo he encontrado, entonces creo que es que todavía no lo han enviado. Probablemente como con la primera asamblea que hicieron, que la pasaron el mismo día. Aquí lo acaba de enviar Karina. Karina mandó un asunto de Publi. Al inicio sí pasó la que era. Esto es solo de publicidad. Y si requieren que armemos una sesión adicional para hablar sobre el plan, también la podemos hacer, chicos. Siéntanse en total libertad. Eso me gusta. Nada más tienen que pedírmelo y ustedes saben que yo soy requete generoso. ¿El miércoles a qué hora, perdón? Lo que nos mencionaba Ana, no sabemos todavía. ¿Y el jueves a qué hora? 5. El jueves será a las 7. No, sí, 5. De 5 a 7. 7. Yo les voy a enviar. Buenísimo.
ahorita les envío el Zoom, ¿ok? Por el correo y por el WhatsApp. Y ahí ahorita le envío el enlace hacia el cómic. Es recompensadísimo, entonces te lo voy a mandar por WeTransfer seguro. Ok, gracias, profe. Gusto. Bueno, chicas y chicos, entonces, vean, para la próxima semana trabajamos comunicación organizacional. El tema de comunicación mediada queda para la semana siguiente, ¿ok? Al grupo 4 le voy a pedir que se quede un momentito más para hablar del trabajo sobre la comunicación mediada. Y a los demás, venir. Ok, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao, profe, gracias. Lávense las manos. Los quiero. Mentira.